Iron Beam, el sistema láser de Israel que marcará una época. Así es el sistema de defensa Iron Beam, el arma láser israelí de ciencia ficción que derriba cualquier objetivo. Este láser de alta energía se convertirá en el primero en su clase. Intercepta una amplia gama de amenazas como RAM y WAF desde una distancia de unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tiene de especial esta nueva arma? Lo sabrás en un instante. Este producto revolucionario constituirá el quinto componente del sistema de defensa integrado de Israel. Se espera que el Iron Beam entre en servicio en 2023, ampliando así las capacidades del sistema de defensa de Israel. Puede parecer ciencia ficción, pero es real. En meses anteriores, el Ministerio de Defensa israelí anunció el lanzamiento con éxito de su sistema de defensa antimisiles por láser, capaz de interceptar cohetes, morteros y misiles antitanque. Esta tecnología revolucionaria desarrollada por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems es el primer sistema de defensa antimisiles del mundo basado en la energía que emplea un rayo láser para derribar silenciosamente los ataques entrantes. Esta arma es increíble. ¿Quieres saber aún más? Quédate y lo sabrás. Aunque la cúpula de hierro de Israel representa sin duda la columna vertebral del programa de defensa aérea del país, tiene sus inconvenientes. En primer lugar, el funcionamiento de la cúpula es extremadamente caro. Cada intercepción cuesta aproximadamente entre $100,000 y $150,000. En el último estallido entre Hamas e Israel en 2021, los terroristas lanzaron más de 4.300 cohetes y morteros no guiados hacia Israel. Aunque la cúpula de hierro interceptó eficazmente el 90% del bombardeo, fue una defensa muy costosa. La segunda desventaja de la cúpula es su sensibilidad a las tácticas de enjambre. A lo largo de los años, los militantes de Gaza han descubierto cómo explotar la cúpula con ataques saturados desde lugares más cercanos que sobrepasan sus capacidades. Estas dos desventajas han supuesto un grave problema para las fuerzas de defensa israelíes y el rayo de hierro puede ser el complemento exacto que se necesita para rectificar. Aunque Rafael Advanced Defense Systems presentó inicialmente su prototipo del rayo de hierro en el Salón Aeronáutico de Singapur de 2014, la concepción de esta técnica se originó años antes. En 1983, la Organización de la Iniciativa de Defensa Estratégica se estableció en los Estados Unidos bajo la administración Reagan con el único objetivo de supervisar el desarrollo de un programa de defensa antimisiles en América. Esta iniciativa de defensa estratégica, apodada Guerra de las Galaxias, abarcaba el estudio de diversos conceptos de armas avanzadas, entre ellos el láser. Sin embargo, las deficiencias en la potencia de los láseres disponibles en ese momento hacían imposible el uso de esta tecnología en el ámbito de la defensa antimisiles. Unos años más tarde, en 1995, un proyecto de colaboración entre Estados Unidos e Israel produjo el láser táctico de alta energía Nautilus. El sistema derribó con éxito 28 cohetes Katyusha y otros proyectiles de artillería en lanzamientos de prueba, pero al final se consideró inoperante debido a los inconvenientes del láser, que incluían su costoso mantenimiento y su sensibilidad a las condiciones atmosféricas. El proyecto Nautilus se canceló en un año, pero el objetivo de crear un sistema eficaz de rayos láser siguió siendo una misión crítica para las fuerzas de defensa de Israel. En 2014, Rafael Advanced Defense Systems estrenó su escudo antimisiles de última generación apodado Iron Beam. Diseñado para destruir cohetes de corto alcance, artillería y otros morteros demasiado pequeños para que la cúpula de hierro los intercepte eficazmente, esta tecnología, única en su género, proporciona una capa adicional muy necesaria para el aparato de seguridad de Israel.
El BIM utilizará un rayo láser de alta energía dirigido para eliminar objetivos hostiles con un alcance de hasta 4.3 millas. Las fuerzas de defensa israelíes pretenden desarrollar el láser con 100 kilovatios de potencia, lo que permitirá al sistema detectar drones hasta un alcance máximo de 12.4 millas. Aunque el BIM complementará el sistema de defensa de pilares de Israel, también puede funcionar como un sistema independiente. En comparación con el altísimo coste de intercepción de la cúpula de hierro, el rayo costará solo $2 por interceptación. Además, el bajo coste del rayo permitirá a las fuerzas de defensa de Israel desplegarlo en gran número, haciendo que la estrategia de Gaza de abrumar a la cúpula con un aluvión de ataques sea un punto discutible. En los últimos años, la República Islámica de Irán y sus representantes en Oriente Medio han amenazado las fronteras de Israel con cohetes, morteros y diversos proyectiles de artillería. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica gasta millones de dólares para financiar, equipar y entrenar a sus milicias regionales para que ataquen a Israel. Según explicó el presidente Bennett, el rayo permitirá a mediano y largo plazo rodear a Israel con un muro láser que los proteja de misiles, cohetes, vehículos aéreos no tripulados y otras amenazas. Y añadió, de hecho, quitará la carta más fuerte que el enemigo tiene contra nosotros, ya que habremos anulado el anillo de fuego que Irán ha montado en nuestras fronteras. Aunque la introducción del rayo de hierro será sin duda un hito sin precedentes para el Estado israelí, su actual viabilidad a largo plazo ha dejado preocupados a algunos expertos del sector. Según el analista Seth Franzman, que vive en Jerusalén, el rayo posee una tecnología en la que se ha trabajado durante muchos años, normalmente sin éxito. Añadió que hasta que el rayo no se ponga a prueba de forma operativa en drones de larga duración, su esperado debut en el ejército israelí no será tan inminente como afirma el presidente Bennett. Ya sea que el Iron Beam entre en servicio con las fuerzas de defensas israelíes este año o dentro de unos años, sus atributos únicos no tendrán rival en el mundo. La tecnología del rayo complementará los ya sólidos pilares de defensa del Estado judío. Esto fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. Si tienes alguna opinión, duda o recomendación, hazlo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias por todo, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.